Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo en este martes 19 de junio del 2018. Mi nombre es Merari Carvajal y el día de hoy estás escuchando este programa que se llama Triunfantemente, en donde te vamos a platicar sobre cómo identificar tus talentos y aprovecharlos. ¿Ok? Entonces hay veces que algunas personas ya tenemos identificados cuáles son nuestros talentos, algunas personas todavía nos falta identificar algunos otros talentos. Y ya vemos quienes a lo mejor ya sabemos cuáles son nuestros talentos, pero todavía no sabemos cómo aprovecharlos para tener una vida mejor o para compartirlos con otras personas o, por qué no, incluso para capitalizarlos. Entonces, justamente en este programa vamos a platicar de eso, pero desde un enfoque sistémico y transgeneracional, porque, algunos tal vez se han dado cuenta, pero los talentos muchas veces también se van heredando y se van haciendo conforme van pasando las generaciones, o se van potencializando o se van perdiendo. Entonces, justamente lo que vamos a ver es que cada persona el día de hoy puede empezar a identificar cuáles son tus talentos a partir de tu historia familiar, a partir de los talentos a lo mejor de tus papás, de tus abuelos, de tus bisabuelos, etcétera. Entonces, también hay casos en los que tienes un talento y no quieres tenerlo, ¿no? Y lo desdeñas, cuando a lo mejor si lo aprovecharás, pues sería como una fuente de mayor facilidad para tu vida. Entonces, puedo empezar por presentarme. Mi nombre es Merari Carvajal, soy conductora de este programa que se llama Triunfantemente, y mi formación inicial es como ingeniero industrial y de sistemas, y después me fui enfocando a toda la parte terapéutica y de coaching y todo eso, ¿ok? Entonces yo me dedico justamente a apoyar al resto de las personas, pues por una parte a identificar sus fortalezas, y a lo mejor cuando llegan al consultorio con alguna problemática o con algún tema que les gustaría tratar, lo podemos resolver, y además se van siempre con herramientas que les permiten disfrutar de cosas nuevas, y no herramientas que yo les doy, sino que pueden visualizar de una mejor manera las cosas que ya poseen, ¿no? Que justamente es el objetivo de este programa. Y en Triunfantemente normalmente tenemos algún especialista. En esta ocasión seré yo la conductora y especialista de este programa, y les cuento también, estamos transmitiendo desde goradio.com.mx, y en vivo con Facebook Live estamos en Mejor Terapia MX. Entonces, si nos quieren estar viendo, pueden entrar a www.facebook.com/Mejor Terapia MX, y ahí también pueden estar visualizando este programa y pueden compartirlo, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por qué entendemos por talentos, ¿sí? Vamos a ver, porque cada persona puede entender como un talento algo diferente. No todos vamos a decir lo mismo, y no todos vamos a ver el talento propio y de los demás. Entonces aquí también es importante que empecemos a visualizar que todos, absolutamente todos, tenemos algún talento. El programa anterior, por ejemplo, platicábamos sobre el enneagrama y estábamos viendo que hay, por ejemplo, 9 diferentes personalidades. Cada una de estas personalidades pues va teniendo características diferentes. De igual manera, cada persona pues tiene características y habilidades diferentes. Entonces aquí lo importante es empezar a visualizar cuáles son mis características y cuáles son mis habilidades. Y para esto, pues este tema a veces lo ocupamos o lo vemos, le ponemos atención cuando estamos, por ejemplo, en la preparatoria, cuando hacemos un examen de aptitudes, ¿no? Para ver qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, cómo voy a escoger mi carrera. Sin embargo, esto la verdad es que también funciona pues a cualquier nivel de la vida, ¿no? A veces con los niños pues nos gustaría revisar cuáles son sus talentos para poder potencializarlos, pero también hay adultos que de repente se dan cuenta de que la carrera que escogieron o el trabajo que decidieron tomar o lo que sea, pues a lo mejor ya no es de su total agrado. Entonces, a cualquier etapa de la vida es posible reanalizar cuáles son mis talentos, ¿ok? Entonces vamos a empezar por definir, por así decirlo, qué es un talento,
¿ok? Entonces, no sé si las personas que se empiecen a conectar ya en la transmisión de Mejor Terapia, si nos quieran compartir cuáles son sus definiciones de talento, y a lo mejor si hay alguien que ya tiene como identificado, bueno, mi talento es este o mi talento es aquel, ¿ok? Entonces voy a empezar a esperar respuestas por aquí. Y pues un talento justamente para mí, por lo menos, es algo que sabes hacer y que lo haces bien y que lo disfrutas, además. ¿Por qué? Porque si haces algo y el resultado final es bueno, pero no lo disfrutaste en el proceso, pues al final es una obligación más que un talento. Entonces aquí lo importante es eso, que tengas un buen resultado al final y sobre todo que puedas disfrutarlo. Entonces, ¿cuántos de ustedes que nos están escuchando actualmente hacen una actividad que les gusta, que la disfrutan y que además la hacen muy bien? Que además saben que aportan sus servicios, sus habilidades y sus conocimientos a otras personas y que a esas personas también les puede servir o ser de utilidad. Entonces, esto es justamente el talento, ¿no? Algo que sabes hacer, que lo haces bien y que además te gusta hacerlo. Entonces, por ahí podemos empezar a identificar y preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿a mí qué me gusta hacer? ¿Qué me llena? ¿Ok? Entonces, a lo mejor habrá personas que digan, bueno, pues a mí me gusta comer, por así decirlo, ¿no? Porque por lo general nos vamos así como a los placeres más evidentes, ¿no? Lo que a veces nos dicen, eso no se hace en exceso, eso está mal. Que puede ser, por ejemplo, comer, ver la televisión, esas cosas que de repente están como mitificadas, que a veces dicen eso es malo, eso no te va a llevar a ningún lado. Y sin embargo hay personas que de comer lo hacen un talento, lo desarrollan y además muchas personas se capitalizan por hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que existen los críticos de los restaurantes y estas personas me queda claro que descubrieron que tienen un talento especial para comer y degustar y saborear, identificar los sabores, incluso a lo mejor imaginarse cómo fue cocinada ese alimento o poder tener esta sensibilidad tan desarrollada en el gusto. ¿Okay? Habrá personas que digan, bueno, a mí me gusta ver la tele, ¿okay? Entonces está perfecto, porque también hay personas que se dedican a subir series, a compartirlas, a comentarlas, todo esto. Entonces podemos empezar a abrir un poquito el horizonte y ver que realmente, pues sí se puede aprovechar un talento, aunque parezca banal o aunque parezca que estamos perdiendo el tiempo. Entonces esa sería la primera pregunta. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas hacer? Y la segunda pregunta sería, de eso que tú ya disfrutas hacer, ¿qué puedes ofrecer al resto del mundo? ¿Cómo tu talento puede dar un beneficio a los demás? Y aquí empezamos en esta parte de aprovechar, porque muchas veces no lo aprovechamos, ¿no? Muchas veces es como que, me gusta comer y hasta como con culpa, y no lo hago a escondidas, y entonces lejos de ser un talento, pues se vuelve una carga, una culpa. ¿Y qué va pasando con las culpas? Pues que lo vamos acumulando y finalmente lejos de aprovecharlo, es como si le echáramos tierra o lodo encima del talento, ¿ok? Entonces, pregunta número 1, ¿qué te gusta hacer? ¿Ok? Y con eso que te gusta hacer, ¿cómo podrías ofrecer algo hacia los demás? ¿Sale? Y entonces empezamos ya a ver que lo que nos gusta hacer puede ser de utilidad, ¿ok? ¿Y para qué te gusta hacer? La propuesta aquí es que empieces a identificar a lo mejor 3 actividades, 4 actividades, 5 actividades, las que te gusten, ¿ok? Pero que empieces a preguntarte, ¿a mí qué me gusta hacer? Y a partir de esto, les quiero comentar que, por ejemplo, hay una película que seguramente, bueno, es un libro y una película que se llama Comer, Rezar y Amar. Y entonces a mí esta película me gustó mucho una parte donde ella tiene una pareja y luego tiene otra y así. Y un día le preguntan, oye, ¿y a ti cómo te gustan los huevos? Los cocinados, ¿no? Y ella dice, pues creo que me gustan, no sé, revueltos. Y le dicen, no, pero es que revueltos les gusta a tu novio, al novio actual. Pero cuando andabas con fulanito que a él le gustaban los huevos duros,
tú decías que te gustaban los huevos duros. Y cuando estabas con Menganito, que le gustaban los huevos divorciados, por así decirlo, tú decías que te gustaban los huevos divorciados. Entonces esto es algo que yo he visto que a veces nos ocurre, que a veces ni siquiera sabemos a mí qué me gusta, sino que pensamos, bueno, esto, pues si le gusta a mi pareja, está bien, a mí me adapto. Si le gusta a mis hijos, pues a mí también me adapto. Pero a veces no tenemos como esta sensibilidad y el objetivo de saber qué me gusta a mí. Entonces yo te invito el día de hoy a que te hagas esta pregunta para empezar. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer también? Porque en parte de esto también puedes ir identificando cuál sería tu talento, ¿ok? Y la tercera pregunta, que es importante que te la empieces a plantear, justamente es ¿qué hacen mis papás y mis abuelos? Porque muchas veces vemos que hay como un talento familiar, ¿no? Entonces es muy evidente cuando son familias de músicos, por así decirlo, y entonces el papá es músico, bueno, el abuelo es músico, y el papá es músico, y el hijo es músico, y a toda la familia en general les gusta la música, y tienen cierta habilidad y cierta sensibilidad por la música, ¿ok? Entonces, bueno, podemos empezar a ver esta parte de cómo podemos identificar qué me gusta a partir de lo que también pues les gusta a mis padres, ¿ok? O a mi mamá, no solamente a mi papá, sino a mi mamá, a mis abuelos paternos, a mis abuelos maternos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una cosa que es muy común aquí en México es que, por ejemplo, la abuelita tal, pues cocinaba muy rico, tenía un sazón muy rico y tenía recetas y etcétera. Y entonces, a lo mejor tú tienes cierto gusto y sensibilidad, pues no solo por comer, sino también por cocinar, por seguir a lo mejor sus recetas, por seguir a lo mejor su sazón, por ir evaluando este tipo de cosas. Entonces es importante que empieces a ver qué les gusta. Ahora, ojo aquí con algo, porque muchas veces estamos como tan peleados con mamá o con papá que no podemos ver sus talentos. Entonces lo único que vemos es todo lo contrario. Entonces vamos a pensar que a lo mejor es una mamá que tiene mucho talento con cocinar, pero ahorita ya con la revolución femenina y con todas estas cosas, lejos de decir, oye, qué padre cocinaba mi mamá, vamos a rescatar esta parte, decimos, uy, no, es que mi mamá no quería salir de la cocina y solamente servía para eso y solamente quería ser ama de casa y no tenía aspiraciones, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a ir a un corte en este momento y regresando les voy a contar cómo podemos ir limpiando esta parte de la crítica que a veces tenemos con papá y con mamá y poder ir tomando, lejos de rechazarlo, que podamos ir tomando estos talentos que ellos nos han ido pasando y que pudiéramos aprovechar, ¿ok? Vamos a ir a un corte y regresamos. Y ya estamos de regreso en este programa Triunfantemente. El día de hoy estamos platicando sobre cómo identificar los talentos y poder aprovecharlos no solo para nosotros mismos, sino también para los demás y para poder ponerlo también al servicio de nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué no? Y todo esto lo estamos haciendo desde un enfoque sistémico, que la parte sistémica abarca todo lo que es nuestro sistema familiar, abarca también pues la parte transgeneracional de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, y toda la fuerza que estos nos pueden generar en nuestra vida actual. Estamos transmitiendo en Facebook Live desde nuestra página de Mejor Terapia MX. Ahí pueden encontrarnos también, estamos ahorita en vivo. Y desde ahí nos están compartiendo. Gloria Ruiz nos dice, yo considero que un talento es una habilidad que tenemos más desarrollada. Y es verdad, o sea, cada persona va teniendo habilidades diferentes, lo comentábamos desde el principio. Cada persona tiene ciertos dones, ciertos talentos, y estas habilidades a veces nacemos con la habilidad ya desarrollada y a veces la vamos desarrollando poco a poco, dependiendo también la estimulación que a veces podemos tener del entorno, de nuestros padres y también nuestra misma curiosidad, ¿no?
Entonces podemos ver que a veces los niños desde muy chiquititos ya empiezan a tener ciertos intereses por ciertas cosas y a partir del interés es que empiezan a desarrollar, ¿no? Como que se empiezan a fijar más en algún tema o en otro y lo empiezan a desarrollar y desarrollar. Y la propuesta, o bueno, el tema del día de hoy es que justamente esos talentos a veces pensamos que nacen de generación espontánea y que este niño nació ya con la estrella por sí solito. Y sin embargo, a veces olvidamos que la mayor parte de estos talentos y de estas habilidades las traemos heredadas. Entonces, mucho se habla de cómo heredamos los genes, las enfermedades, el tipo de cuerpo, el color del cabello, los ojos, el peso, como mucho la parte física. Sin embargo, desde la parte sistémica, también ya está comprobado que vamos heredando también incluso las formas de ser, los talentos, la forma en que vamos resolviendo las cosas y lo heredamos tanto genéticamente como también lo vamos asumiendo por el convivir diario, ¿no? Sin embargo, hay casos donde se puede ver que a lo mejor un niño nunca conoció a su papá o nunca conoció a su mamá y sin embargo son idénticos, que si alguien conoció antes al papá y ahora ve al niño y dices, por Dios, es igualito, hasta tiene la misma forma de pararse, de hablar, de comunicar. Y esto se debe a que sí hay una parte de herencia y que el sistema lo que hace es que cuando excluimos a alguien, es decir, cuando dejamos a alguien fuera del sistema familiar, lo ignoramos o hacemos como que no existió, el sistema como para autorregularse va a permitir que otro miembro de la familia tome ese lugar y puede ser el talento, puede ser los gustos, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa que le permita incluir a esta persona. Y lo mismo pasa con los talentos. Sin embargo, yo he visto que, por ejemplo, yo como terapeuta de constelaciones familiares, por lo general llegan a consulta cuando tienen un problema, un conflicto que les está mermando la vida en este momento. Sin embargo, este trabajo de constelaciones familiares y toda lo que es psicología sistémica nos permite también no solamente resolver problemas, sino anticiparlos, como aprovechar esta herencia que ya traemos y esta fuerza que ya traemos de nuestra familia para poder aprender y tomar las herramientas que nos permitan disfrutar más de la vida. Y justamente esta es la propuesta. Entonces, en la primera parte del programa yo les sugería que se hicieran, para empezar, la primera pregunta es ¿qué te gusta hacer? ¿Y qué no te gusta hacer? ¿No? Empezar a mirarnos a nosotros mismos y decir, oye, esto realmente sí me gusta, o esto realmente pues no me gusta, ¿no? A lo mejor en tu trabajo te gustará mucho entrar a juntas, pero te choca hacer Exceles, o al revés, ¿no? Te gusta mucho estar encerrado en tu computadora y que nadie te hable, pero cuando tienes una junta es como que, ay no, por favor. Entonces es empezar a identificar en tu día a día qué parte te gusta y qué parte no te gusta. No quiere decir que lo que no te gusta vas a decir, bueno, esto yo ya no lo voy a hacer porque definitivamente no es lo mío. Sin embargo, esto te va a ayudar a empezar a identificar qué sí te gusta y qué no. Y conforme vayas identificando lo que te gusta, vas a empezar a llegar poco a poco a cuál es tu talento. La segunda pregunta que yo les propongo es, con esto que me gusta, que a mí sí me gusta hacer, ¿qué puedo ofrecerle a los demás? ¿Qué podría esto que me gusta tanto, cómo podría ponerlo al servicio de mi mamá, de mi papá, de mi primo, de mis hijos, del vecino? ¿Cómo lo puedo poner al servicio de los demás para que a todos nos beneficie? Porque entonces esto ya se vuelve un talento, cuando lo pones al servicio y cuando te puedes ver beneficiado de este hecho, ¿ok? Entonces, esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, que aquí vamos a empezar a lo mejor algunos con ciertos problemas, es ¿qué le gusta hacer a mi papá? ¿Qué le gusta hacer a mi mamá? ¿Y para qué son buenos? A lo mejor, ¿a qué se dedican? A lo mejor, ¿cuál fue su profesión? ¿O cuál fue su tema? ¿A qué se dedicaron en la vida? ¿Qué fue lo que hicieron más tiempo? ¿Qué es lo que más les gustaba hacer? Y entonces aquí les digo que a lo mejor empezamos con un poquito de problemas porque muchas veces tenemos un conflicto con papá o tenemos un conflicto con mamá. Y estos conflictos muchas veces nos impiden ver sus talentos y nos impiden ver pues todo lo bueno que sí pudieron haber dado, todo lo bueno que sí pudieron haber tenido
y que aportaron pues a su familia, a la sociedad, a los vecinos, etcétera. Entonces hay que empezar a ver para qué fueron buenos mamá y papá. Ajá. Y también nos podemos ir más lejos, podemos verlo para qué fueron buenos mi abuela, mi abuelo, tanto del lado de papá como del lado de mamá. Y a veces con los abuelos es un poquito más fácil, porque como que con los abuelos de repente la relación es un poquito más tranquila, es más de amor, menos crítica, porque justamente pues ese es el papel de los abuelos, ¿no? Como dar más consentimiento, menos reglas, menos límites y todo esto. Entonces, si te cuesta trabajo ver cuáles son los talentos de tu mamá y de tu papá, pues te puedes ir un poquito más atrás y empezar a ver cuáles son los talentos de tus abuelos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, les quiero contar una anécdota, que yo cuando iba a tener a mi primer hijo, pues yo quería que tuviéramos un parto. ¿Por qué? Desde el trabajo sistémico se puede ver que el trabajo de parto es el primer trabajo que tiene un ser humano. Y este trabajo es un trabajo conjunto entre la mamá y el bebé. Y esto le otorga al bebé ciertas herramientas de vida, le otorga poder abrirse camino por sí mismo y salir a la luz y poder salir exitoso de un trabajo que implica un juego entre la vida y la muerte. Entonces, yo desde la parte sistémica, desde mi formación como terapeuta sistémica, yo ya conocía las implicaciones de tener un trabajo de parto, de la parte de la lactancia, del apego, todas las implicaciones futuras que un niño o un adulto puede tener cuando es adulto por no haber pasado como por este trabajo del nacimiento natural, del apego con la mamá, etcétera. Entonces, claro, mi sueño era tener un bebé con un parto natural. Y para todos los que estén interesados, ahorita que comento la parte de la cesárea y del parto, les quiero contar que muchas personas de repente dicen, híjole, si mi hijo nació de cesárea, ya no va a tener estas habilidades. Y afortunadamente desde el trabajo sistémico siempre se puede, no quiero decir corregir porque no es que sea un error, pero siempre se puede volver a encauzar este flujo natural de la vida. Entonces, para todas las personas que llegaron a tener hijos o que son hijos de cesárea, porque mi generación por lo general, la mayoría somos de cesárea porque de repente era como, o es lo más fácil. Entonces, se pueden acercar también al trabajo sistémico, a las constelaciones familiares y hacer lo que se llama un renacimiento. Y esto es un trabajo muy bonito, donde vas recuperando como muchas cosas. Yo en lo personal hice ese trabajo y a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Entonces, como yo vi la diferencia entre el antes y el después de este trabajo de renacimiento, obviamente para mis hijos, pues yo quería traerlos en un trabajo de parto natural. Sin embargo, yo no tenía como un soporte sistémico del parto. ¿Por qué? Porque yo nací de cesárea. Entonces no tenía la experiencia de haber vivido, la experiencia generacional, por así decirlo, de haber tenido un parto. Entonces yo empecé a ver en mi árbol genealógico y llego con que mi abuela paterna tuvo a mi papá no solamente con un parto natural, sino que ella lo tuvo en su propia casa, ella solita, o sea, ni con partera, ni doctor, nada. Ella solita recibe a mi papá para tenerlo, para darlo a luz, sola en su casa, sin ayuda, ¿no? Entonces yo recurro a este recurso y a esta fuerza de que, claro, en las mujeres de mi familia ya hubo una evidencia de una mujer que tuvo no solo a mi papá, ¿no? Porque aparte son muchos hermanos y a todos los tuvo de parto. Mi papá es como el de en medio. Entonces recurro a este recurso y a esta fuerza, y cuando yo estoy en mi parto, pues yo visualizo a mi abuela, a mi mamá y como a todas las mujeres que van dando esta fuerza femenina y que otorgan por así decirlo, permiso y esta facilidad de proporcionarte esa herramienta, de haber abierto el camino. Y en constelaciones muchas veces hablamos sobre mirar con buenos ojos y sobre ver toda esta parte de que tus papás y tus abuelos miren con buenos ojos cuando haces algo diferente. Sin embargo, cuando ellos ya lo hicieron,
quiere decir que nos abrieron el camino. Quiere decir que si por ejemplo mi mamá ya llegó a la preparatoria, ella ya me abrió el camino para que yo por lo menos llegue hasta la preparatoria. Y si puedo, un poquito más. Entonces es también mirar estos recursos que ya tenemos. Y con los talentos pasa exactamente lo mismo. Nuestros papás, cuando ya lograron algo, ya es un talento que nosotros seguramente lo tenemos. Y solamente es cuestión de que podamos observarlo, de que podamos agradecerlo. Porque esto del agradecimiento, la verdad es que es algo que muchas veces todo el mundo habla de agradecer y ser agradecido, tener gratitud, etcétera. Sin embargo, a veces se nos llega a olvidar dar gracias por los más mínimos detalles. Entonces, a veces queremos ver una situación como que fue algo malo, que fue lo peor que nos pasó en la vida, y sin embargo no vemos que en este momento o en futuro nos puede estar dando obsequios y nos puede estar dando cosas benéficas para nosotros. Entonces hay que aprender a agradecer. Y si a estas alturas todavía no has podido identificar los talentos de tus papás que tú has podido heredar, por así decirlo, agradécelos igual. Agradece por los talentos que aún no descubres y agradece que en algún momento los vas a descubrir, porque cuando te abres en esta energía del agradecimiento, las cosas como que empiezan a caer por su propio peso. Y muchas veces en consulta, por ejemplo, el trabajo de constelaciones familiares es muy noble, es muy intenso, porque de repente llegas hasta la raíz más profunda del problema, por así decirlo, pero es muy noble porque desde la primera sesión se empieza a abrir, es como si hubiera un nudo así súper apretado, y en la primera sesión lo empiezas a aflojar. Y con esta nueva energía que empiezas a tener agradecimiento, que empiezas a ver las cosas desde otra energía, este nudo se empieza a deshacer poco a poco. No necesita ser en el consultorio, sino muchas veces a lo largo de la semana o las 2 semanas que a veces tomamos de break entre cada consulta, se va abriendo una nueva energía. Entonces es muy importante estar abierto. Si a estas alturas todavía no has dicho, sí, mi talento es este, o yo soy muy bueno para esto y al mundo le sirve, ábrete, agradécelo, que de tus padres seguramente algo viene, y empieza a poner más atención, porque a veces tampoco ponemos atención en ciertas cosas de nosotros mismos y de nuestra familia. Entonces, por ejemplo, de repente pongo muchos ejemplos míos, porque pues no puedo hablar por los demás. Sin embargo, me gusta de repente como que voy haciendo cierto análisis o ciertas cosas y lo pongo como ejemplo con ustedes que me están escuchando, o con amistades, con mi esposo, por ejemplo, en la consulta, ¿no? También me gusta ponerles algunos ejemplos porque a veces es más fácil que te des cuenta de las cosas cuando hay como una historia o un ejemplo real detrás. Entonces es como esta parte de empezar a ver en mi familia qué se hace, ¿no? Cómo se hacen las celebraciones, cómo se hacen las reuniones. A lo mejor hay uno que hace toda la logística y la logística queda perfecta. Entonces si hay alguien en mi familia que ya tiene eso, seguramente una parte de eso lo tengo yo. Y si me gusta algo parecido, pues ya lo tengo como casi dado, ¿no? Casi tengo la materia pasada. Solamente es cuestión de que te enfoques en eso. Y por eso es que la primera pregunta es, ¿qué te gusta hacer? Porque en cuanto identificas qué te gusta hacer, vas a poder ver que en tu sistema familiar seguramente hay una persona o 2 o más que ya han pasado este camino, que ya han empezado. A lo mejor puedes decir, no, bueno, es que sí, mi tío es músico, pero pues no es el más famoso, ¿no? O sea, no tiene discos, ni tiene Emmys, ni todo eso. Y claro, puede ser. Sin embargo, ya existe este talento. Y si tú lo miras, lo tomas y lo agradeces, lo puedes empezar a desarrollar más. Y ¿por qué no? A lo mejor tú sí llegas al talento o al éxito que a ti te gustaría tener o que tú visualizas como éxito. ¿Okay? Entonces, por eso es que es tan importante que veas qué te gusta, qué les gusta o qué hacen tus papás y cómo puedes ponerlo al servicio de los demás. ¿Okay? Y esta última pregunta justamente nos va a servir
para ver cómo lo podemos aprovechar. Porque muchas veces estamos pensando en que vamos a, sí, yo soy muy bueno para esto y me voy a hacer millonario. Y nunca vemos que sí, para que tenga cierta remuneración, pues es porque estás ofreciendo algo a cambio, ¿ok? Entonces, vamos a ir ahorita a un corte comercial y musical. Y regresando vamos a entrar un poquito más de lleno a esta parte de cómo aprovecharlo, ¿ok? Estamos transmitiendo en Facebook, nos pueden encontrar como Mejor Terapia MX, y si tienen alguna pregunta, aquí yo voy a estar al pendiente para irles contestando, ¿vale? Si ya encontraron sus talentos, váyanos contando, y si no, pues también cuéntenos y vamos viendo, ¿vale? Y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente en nuestro programa Triunfantemente, y el día de hoy estamos platicando sobre los talentos. Y cómo identificarlos y aprovecharlos. Y quiero mandarle un saludo. Me dicen que no se escucha. A ver si me pueden confirmar si se está escuchando. Bueno, en el corte no se escucha, se debe estar escuchando la música. Y ahorita estaba platicando aquí con nuestro querido productor Lalo, porque justo me decía que él ya identificó su talento, ¿no? Entonces estábamos teniendo aquí una conversación sobre cómo se identifican los talentos y cómo la parte sistémica, ¿no? Porque él me decía que, por ejemplo, su papá se dedica a las revistas y al final le digo, bueno, es que es un medio de comunicación y él se dedica ahorita pues en la parte del radio, ¿no? Entonces al final puedes ir encontrando como estrategias que otras personas ya pasaron, que ya vivieron. Y lo que le comentaba es que a veces queremos inventar el hilo negro, ¿no? Bueno, yo voy a hacer música, yo solo con esta guitarra voy a inventar la guitarra. Y no ves que a lo mejor ya tu papá ya lo hizo, o ya hay 30 tutoriales de eso. Entonces es como primero empezar a ver cómo lo hicieron los demás, cómo lo hicieron tu papá y tu mamá y tus abuelos, y cuáles fueron las herramientas que a veces ellos tuvieron que desarrollar para llegar a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, me decía Lalo, bueno, mi mamá siempre se dedicó a la casa, ¿ok? Entonces, pues claro, pero dedicarse a la casa, y ahora lo sé porque también me dedico a la casa, implica muchísimas cosas, ¿no? Implica a lo mejor hasta logística, administración de recursos, distribución de tareas, o sea, son muchísimas cosas que si tú te empiezas a poner atención a qué es lo que hace tu papá, qué es lo que hace tu mamá, cómo lo hace y cuáles son sus resultados, en ese momento puedes empezar a ver, oye, pues sí, esto yo lo doy por sentado, porque muchas veces damos por sentados nuestros talentos, ¿no? Y pues hay muchos tipos también de educación que a veces recibimos. Entonces puede ser que, por ejemplo, si fue un niño o una niña muy exigido, entonces llegamos al mundo con unas exigencias y unas expectativas muy altas. Entonces, cuando yo digo, bueno, pues sí, yo sé manejar todos los programas de la computadora y sé esto y esto, pero pues X, ¿no? Y entonces hay veces que otra persona te dice, oye, pues no X. Hay muchas personas que a lo mejor no saben usar Excel. ¿Por qué no das clases de Excel? ¿Por qué no? A lo mejor si quieres capitalizarlo, bueno, ahorita ya el YouTube está lleno de tutoriales, ¿no? Que justamente son estas personas que dicen, bueno, yo sé hacer una página de Facebook y muchos no lo saben hacer, pues me hago un video de cómo hacer una página de Facebook que muchas personas ven. Entonces justamente regresamos a estas preguntas, ¿no? Primera pregunta, ¿qué te gusta hacer? Si a ti te gusta estar todo el día en el Facebook, porque habemos... No quiero decir nombres, pero habemos personas que nos gusta estar todo el día en el Facebook. Bueno, ¿cómo estar todo el día en el Facebook puede aportar algo al mundo, ¿no? Y hay muchas personas que ya lo hacen. Hay muchas personas que se ganan la vida en Facebook, que se ganan la vida con comerciales, con videos, con anuncios, con publicaciones, con muchas cosas. Y, por ejemplo, ahí puedes ver que de esta parte que te gusta hacer tiene que ver con tus papás. Y no solamente a lo mejor vas a decir, no, bueno, pues es que cuando mis papás pues no había ni computadoras, ni Facebook, ni nada. Puede ser, pero entonces, ¿qué puedes sacar? A lo mejor puede ser de tus papás, no sé, lo que comentábamos, ¿no? Que una ama de casa pues debe tener mucha administración, ¿no? No se puede pasar todo el día cocinando porque entonces ya no limpia la casa.
Entonces igual, pues puedes empezar a tomar la parte de la disciplina, la parte de la administración, de la coordinación, de la logística de los eventos, etcétera, ¿no? Es empezar a poner atención en qué cosas ya hicieron y ya nos abrieron el camino, porque verdaderamente muchas veces no vemos que nuestros padres y nuestros abuelos y todos nuestros ancestros nos van abriendo el camino. Entonces es importante que lo empecemos a ver. Y bueno, aquí, voy leyendo también los mensajes que tenemos aquí en Facebook Live, y me dice Andrea Miriam, me dice, soy tu fan. Muchas gracias, Andrea. Ella ya estuvo aquí, estuvo en un programa donde nos platicaba sobre salud integral, y la verdad está muy bueno. Les recomiendo que lo escuchen, porque también habla de cómo nuestras emociones nos pueden ir influyendo, ¿ok? Influyendo en que tengamos o no tengamos salud. Entonces también está muy padre. Hola Sandy Bracho, que nos está saludando. Hola Ros, qué gusto que nos estés escuchando y que nos estés viendo, que nos estés dando like. Muchas gracias. Y muchas gracias a Alma Guevara, a Gloria, todas estas personas que se están conectando, que nos están dejando algún comentario. Muchísimas gracias. Y si nos pueden compartir, pues también estaría muy bueno para que otras personas empiecen a identificar sus talentos. Un programa anterior también hablábamos sobre cómo obtener riqueza desde tu esencia, y justamente veíamos esta parte desde uno mismo, desde lo que ya tienes, puedes generar mucho. Sin embargo, hay veces que no lo vemos. Hay veces que no somos conscientes de lo que yo ya sé hacer, de lo que yo puedo aportar a los demás y de lo que otras personas no han llegado a donde yo ya llegué. Y por lo tanto, esto que yo ya hago y que a veces lo doy por sentado, siempre lo puedo compartir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo soy mamá y siempre me gusta hablar de cosas de mamás, la verdad. Y a veces como mamás, pues siempre se habla mucho de que las mujeres luego no nos apoyamos y no nos ayudamos, etcétera. Sin embargo, ya hay muchos grupos también donde pues nos organizamos las mamás para ofrecer este apoyo a los demás. Y es como decir, bueno, pues tú eres mamá y a lo mejor ya pasaste por los terribles 2 que son tan famosos, ¿no? Ya pasaste por la lactancia, ya pasaste por esto. Y hay muchas mamás que van apenas en el embarazo. Entonces, este tipo de cosas, en mi caso, pues yo disfruté muchísimo el embarazo, disfruté muchísimo el parto, la lactancia, todas estas cosas que fui complementando con mi formación terapéutica también. Entonces, este tipo de cosas, pues yo los puedo poner al servicio. A lo mejor yo digo, bueno, ya no me voy a aventar otro bebé, o a lo mejor sí. Pero como yo ya pasé por ahí, lejos de ponerme a juzgar a las otras mamás de, ay, no, es que cómo no le das leche materna, cómo le das fórmula, cómo esto, pues a lo mejor puedes darles como ciertos consejos, puedes poner atención en qué es lo que necesita, pues tu prima, tu cuñada, tu hermana, las personas que están alrededor y que a lo mejor no han pasado por lo que tú ya pasaste. Entonces digo, yo pongo este ejemplo de la maternidad, pero hay muchas cosas. A lo mejor tú tienes un muy buen trabajo y ponte a ver cómo conseguiste ese muy buen trabajo. Puedes analizar, puedes sacar patrones, puedes ver qué hiciste, qué no hiciste, y esta parte la puedes compartir con otras personas que seguramente también están buscando una oportunidad como la tuya. Y respecto a esto, me gustaría, ya casi se nos acaba el programa, pero me gustaría tocar algo muy importante, que es también la mentalidad de abundancia. Y la mentalidad de abundancia nos dice que siempre va a haber para todos. Entonces muchas veces decimos, no, bueno, como en la primaria, ¿no? Así de que yo voy a taparme mi tarea aquí, que nadie vea cómo lo estoy haciendo, para que nadie me copie. Y respecto a esto, yo estoy convencida de que siempre hay oportunidades para todos. Entonces, si de repente dices, no, bueno, yo tengo este talento, pero no lo voy a compartir, porque entonces lo que yo hago, alguien más lo va a venir a hacer y me va a quitar mi mercado, mi trabajo, me va a quitar mis clientes, mis pacientes, etcétera. Empieza a abrir tu mentalidad hacia la mentalidad de abundancia y de saber que para todos va a haber. Y siempre hay unas personas que se van por el estilo de alguien y otra persona se va a ir por el estilo de alguien más, aunque sea el mismo doctor que haya ido a la misma escuela, que tenga las mismas especialidades, de repente conectas con un doctor sí y con otro doctor no.
Entonces confía en que cuando tú compartas tus talentos, lo único que estás haciendo es abrir oportunidades para tus propios hijos, para tus propios descendientes, porque así como tus papás y tus abuelos abren el camino, tú también puedes abrir el camino de los que vienen después, y además puedes abrir el camino de otras personas que están a tu alrededor. Y si decides también hacerlo a cambio de una capitalización, pues también puedes empezar a generar ingresos extra, ¿ok? Entonces, el tiempo se nos acaba. Antes de irme, me gustaría compartirles, nuevamente les voy a resumir las preguntas que se pueden ir haciendo. Y la primera pregunta es, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? Empezar a conocerte y empezar a cuestionarte. La segunda pregunta es, ¿cómo esto que a ti te gusta hacer puede beneficiar a los demás? ¿Cómo puedes aportar esta cosa que te gusta para aportarla a la sociedad? ¿Ok? Y aquí ábranse a cualquier posibilidad, porque así hay personas que ganan dinero por recomendar restaurantes, hay personas que ganan dinero por viajar y comentar dónde hay tal cosa y dónde hay aquella cosa. Entonces esto también es un talento, ¿no? El compartir la emoción de visitar un lugar. Entonces si te gusta viajar, está perfecto, viaja y comparte tu experiencia, ¿ok? Entonces, y la última pregunta es, ¿cuáles son los talentos que puedes identificar o empezar a rascarle con tus papás y tus abuelos, tanto de parte de mamá como de parte de papá? Y seguramente con esto vas a tener como muchas más herramientas para empezar a identificar tus talentos. Y aunque no los identifiques, agradécelos. Empieza a agradecer, porque esto te va a permitir que vayas abriendo el camino a que los empieces a encontrar y que empieces a poder aprovecharlos, ¿ok? Entonces, bueno, son 4 acciones súper sencillas. Y compártelo, confía en que si tú compartes tus talentos, de verdad vas a poder abrir el camino para tus hijos, para las demás personas y para ti mismo, ¿ok? Porque te empiezas a posicionar como una persona también que ofrece cosas y que eventualmente también te pueden ofrecer cosas, ¿no? Empieza a abrir tu mentalidad. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, sigo leyendo aquí los comentarios. Marisol Nájera nos dice, muy interesante el tema de hoy. Muchísimas gracias, Marisol, por estarnos escuchando. Y pues se nos terminó finalmente el tiempo. Si tienen alguna duda, nos pueden dejar aquí en los comentarios y yo se las estaré contestando. Finalmente, me gustaría invitarlos porque este sábado 7 de julio voy a tener un taller de constelaciones familiares justamente enfocadas en la abundancia y en la prosperidad. Entonces vamos a ver temas como cómo empezar a abrirnos el camino hacia la abundancia y prosperidad, no solamente económica, sino también de salud, la parte económica obviamente, y también la parte de relaciones y de amor de pareja, todo esto. Voy a dejar la información en la página de Facebook. Y pues nada, nos vemos la próxima semana y nos escuchamos todos los martes a las 11 de la mañana en goradio.com.mx. Que tengan bonito martes y hasta la próxima semana.